Relatos paranormales que son totalmente verdaderos y aterrorizantes. Escuchemos las historias. Mis tíos viven en un complejo de departamentos en Japón. La mayoría de los residentes son ancianos, así que el tema de la muerte es algo habitual y recurrente en el lugar. Pero se dice que el lugar está extremadamente embrujado, al punto de que la gente ve cosas a diario, como fantasmas que vagan por los pasillos, o cosas así. Mi tío invitó a un amigo a beber, y cuando se hizo tarde, el amigo decidió que ya era momento de ir a casa. Pero, al no estar familiarizado con la disposición del lugar, pues habían dos ascensores, uno para los residentes y visitantes y el otro de mantenimiento, que se usa para llevar los cuerpos de los ancianos fallecidos. Como estaba alcoholizado, se montó en el otro ascensor. De pronto, el ascensor se cerró y la luz comenzó a encenderse y apagarse. Se movía muy rápido, subiendo y bajando sin detenerse en ningún piso. El amigo de mi tío estaba muy asustado y empezó a llorar, ya que esto duró varios minutos. El amigo de mi tío se puso de rodillas y le rogó al fantasma que lo dejara salir, y le juró que nunca volvería a subir al ascensor. Entonces, después de decir eso, el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Puede que esto no sea tan aterrador, pero sí que asustó a mi madre, hermana y a mí. Estábamos en la carretera haciéndole un tour a mi hermana por algunos lugares de la ciudad, ya que estaba de visita. Entonces nos detuvimos cerca de una escuela abandonada donde aparentemente ocurrió algo trágico, lo que provocó que muchos niños perdieran su vida. No recuerdo por qué, pero ocurrió hace mucho. Por fuera, esta escuela parecía el típico edificio escolar, pero tenía esa sensación de inquietante. Mientras mi madre contaba la historia, yo me desconecté y cuando estábamos a punto de irnos, mi perro, que nos acompañaba, empezó a gruñir. Él nunca hace esto, a menos que lo molestes. Es un Yorkshire que pasa el 90% de su tiempo durmiendo y apenas se mueve. Así que ahora, este pequeño perro se ha quedado mirando a un punto alrededor de la escuela, gruñendo. Dicen que los animales pueden ver cosas que nosotros no podemos percibir, pero esto me asustó, y lo peor es que ahora hace esto en la casa. Se queda mirando a un punto y empieza a gruñir. Tuve algunas experiencias paranormales, pero destacaré dos en particular. La primera sucedió cuando era un niño. En los 70 mis padres invitaban a muchos amigos y familiares. De vez en cuando jugaban al tarot y a la ouija. No habían velas ni nada de eso. Por lo general era algo tranquilo. Más de una ocasión hablaron con un fantasma que afirmaba haber sido un vikingo y decía ser un antepasado de mi madre. Así que nunca lo tomamos en serio. Pero una noche de estas, ellos hablaron con algún ser oscuro que incomodó a mi madre, al punto de que dejaron de jugar. Bien, 2 días después la ouija se incendió, solo el tablero. Desde ese momento se prohibieron esos juegos en casa. Oh, y el año pasado descubrimos que de hecho sí teníamos algunos ancestros vikingos, mientras revisábamos nuestro árbol genealógico. La segunda historia ocurrió en 90. Trabajé en un Toys R Us, donde todos decían que estaba embrujado y que por eso apenas podían mantener un equipo nocturno de 12 personas en unas 2 semanas. Todos habían renunciado, menos 2. Así que una noche, solo somos mi compañero y yo. Uno de los 2 que no había renunciado ya que el otro avisó que estaba enfermo o tenía el día libre. No lo recuerdo. Fue una noche sin novedad y cuando vamos a tomar nuestro descanso, de repente, una moneda de 1 centavo cae frente a nosotros. Luego una, y después otra, hasta que vimos 3 monedas caer. Creímos que algún compañero nos hacía una broma, así que miré hacia arriba esperando ver a uno de ellos, o si alguien más había metido esas monedas en el techo. Pero no. Entonces cayó uno tras otro, y de pronto empezó a llover monedas. Salimos corriendo de allí y después de calmarnos, volvimos a entrar, y vimos las monedas por todas partes. Mi compañero renunció en el acto, y yo todavía conservo un frasco con todas esas monedas. Casi $3 en puros centavos. Cuando tenía unos 8 años, me mudé a un apartamento con mi madre y mi hermano.
Ellos no eran los más agradables del mundo, así que todo a mi alrededor estaba muy tenso. En fin, al momento de entrar a este apartamento por primera vez, supuse que algo estaba mal. Creí que todo se debía a los nervios por el nuevo lugar, y no volví a pensar en ello durante 4 años. Tiempo que noté un horrible olor a animal en descomposición. Revisamos todo y no encontramos nada. Alguien de mantenimiento revisó y tampoco encontró nada. El olor volvía y desaparecía. Nuestras puertas de baño sonaban como si alguien las golpeara. Incluso, aunque nadie estuviera en el baño o cerca de él, también teníamos un Nintendo 3DS, y de noche, mientras jugaba con él, tomé una foto al azar con las cámaras del dispositivo. Vi la imagen de una figura fantasmal de color azul mirando hacia atrás. Otra ocasión estaba viendo un programa en mi habitación y oí las risas de un hombre justo al lado de mi oído, como si alguien estuviera allí, pero yo estaba solo. Cambié el canal y todavía lo escuché reírse, y casi podía sentir su respiración. Hay más historias. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para todos fue cuando estábamos viendo la televisión en la sala y todas nuestras puertas estaban cerradas. Entonces, oímos cuando una de ellas se abrió y alguien pasó corriendo por el pasillo y se detuvo justo en la sala de estar. Rompimos el contrato de arriendo y nos fuimos a un hotel. Después investigamos un poco y descubrimos que un hombre, aparentemente, golpeó a su esposa hasta la muerte. El complejo nunca lo mencionó y tampoco dijo de las otras cosas que ocurrieron allí, pero eso es una historia diferente. Actualmente tengo 20 años y todavía me aterra pensar en esos sucesos. No olvides compartir tus historias aterradoras con la parca y la comunidad en la caja de comentarios. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Cuando tenía 13, vi al fantasma de mi abuela. Ella murió mientras dormía la siesta en el sofá de la sala. Según mi padre y mi abuelo, de vez en cuando podían oírla caminar desde el dormitorio hasta la cocina, abriendo la puerta de la nevera. Esto era algo que hacía muchas veces cuando vivía, y al principio creí que ellos lo estaban inventando. Un par de años después de su deceso, mi padre y yo fuimos a pasar el fin de semana con mi abuelo. Dormimos en el sofá del salón, que este se convertía en una cama doble, y cabe acotar que es el mismo sofá donde murió mi abuela. Mi abuelo fue a la casa del vecino para jugar al póker, así que mi padre y yo nos acostamos. Él se durmió rápidamente y yo me quedé despierto leyendo una revista. Al rato, escuché el ruido de la puerta del dormitorio trasero, y como este se abría de un tirón. Después, oí como alguien arrastraba los pies, seguido del crujido del suelo frente a la puerta del baño, y más tarde, de la puerta de la nevera. Al inicio, creí que era mi abuelo, así que fui a la cocina a buscar una bebida y no había nadie. Estaba desconcertado. Luego recordé que había ido a la casa del vecino y que no había regresado. Entonces recordé las historias que me habían contado mi abuelo y mi padre, y realmente me asusté. Corrí de vuelta al salón y salté al sofá, donde seguía mi padre profundamente dormido. No sé por cuánto tiempo dormí, pero desperté con un sobresalto. Una sensación de miedo paralizante en todo mi cuerpo. Estaba acostado sobre mi lado derecho y me tomó mucho tiempo reunir el valor para girar mi cabeza, que estaba cubierta por una manta. Entonces la vi. Una sombra. Se podía ver el contorno de la cabeza y el cuerpo. Era la silueta de una mujer con un peinado de colmena. Mi abuela siempre llevaba un peinado así, incluso años después de que pasara de moda. Oí una respiración fuerte que procedía de aquella sombra. Me volví a armar de valor para mover uno de mis manos, y cuando lo hice, el miedo paralizante desapareció. La sombra también desapareció, y el sonido de aquella respiración ya no estaba. Mi padre seguía durmiendo, así que me tapé con la manta y volví a dormir. Pero al rato volví a despertar sobre mi lado derecho, y el miedo paralizante me forzó a despertar y girar. Nuevamente la sombra estaba allí, y la respiración también. Por segunda vez reuní el valor para mover la mano y quitarme la manta de la cara, pero no había nada, y el miedo volvió a desaparecer. Perdí la cuenta de las veces que ocurrió, tal vez una docena, no lo sé. Pero la mañana siguiente se lo comenté a mi padre, esperando que me dijera que estaba loco. En cambio, solo sonrió y dijo, «Es la abuela».
En la casa de mi infancia, no solo vivía con mi abuela y mi perro. En ella también convivían otros seres. Uno era un anciano que murió unos 40 años antes de que naciera. Siempre lo escuchábamos caminar. A veces usaba unas botas con la punta de acero. En una ocasión lo oímos tocar música country de los 50 en una portátil que estaba apagada. Solo lo vimos en un par de ocasiones, nunca cerca de nosotros. Mi tía se había quedado en el sótano y un día nos preguntó si alguna vez habíamos visto algo en la casa. Entonces nos contó que vio a un anciano asomándose desde el lavadero. Aparentemente no parecía malvado, solo curioso. También había un espíritu que nunca se mostró ni dijo nada, pero movía las cosas a lugares extraños o las lanzaba a través de las habitaciones. En otro momento cerraba y golpeaba las puertas. Un día mi perro estaba en el patio y escuché algo en el piso inferior, olvidándome que mi perro estaba afuera. Lo llamé porque me preocupaba que se metiera en algo, y como de costumbre, oí unos gruñidos en el sótano. Le dije que subiera llamándolo por su nombre, y nunca lo hizo. Estaba a punto de bajar cuando escuché a mi perro aullando en el patio delantero. No había nadie en casa. Todos los aparatos estaban apagados y la casa en general estaba cerrada. Lo que hicimos fue esperar fuera que mi abuela regresara del trabajo. Otro de los seres era una niña pequeña. Nadie podía verla excepto yo y solo la vi un par de veces. Apareció detrás de mi puerta, que estaba abierta de par en par, arrodillada y llorando muy fuerte. Por supuesto, me asusté mucho. Cuando mi abuela vino a ver lo que pasaba, ella ya no estaba. La otra vez que la vi durante una parálisis del sueño, y solo podía mover mis ojos y pude verla arrodillada en la esquina de mi habitación, llorando. Era rubia y pálida como el papel. Mi abuela la escuchaba llorar y en ciertos momentos también lanzaba cosas por toda la casa. Creemos que tuvo una muerte traumática a muy temprana edad, ya que por eso había traído mucha tristeza a esa habitación. Un día mi abuela decidió que era momento de limpiar mi habitación, porque la actividad paranormal se había vuelto insoportable. Y por lo menos hacía unos 7 grados allí, a diferencia del resto de la casa. Inmediatamente al acercarnos a la esquina, se sintió mucho frío. Me preguntó si era allí donde la niña había estado llorando. Asentí y ella continuó limpiando la casa. De pronto, empecé a llorar abruptamente y con fuerza, casi sollozando. Mi abuela tuvo que parar su limpia y me dijo que probablemente aquella niña tenía un fuerte apego hacia mí y que no debería haber llorado, porque en nuestra cultura y creencias eso significa que lo estás invitando a quedarse. Mi abuela murió un par de años después y como era de suponerse, me mudé de allí. No obstante, todavía siento que ella está conmigo. Tengo más historias de ese lugar, pero honestamente, esa es historia para otra ocasión. Gracias por ver. La Parca te lo agradece. Si el video fue de tu agrado, déjanos tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias.